una vez más de Teletón y por supuesto nosotros preguntando un poquitito por lo que es la agenda en temas de discapacidad, en temas de inclusión también. Y ya le damos la bienvenida a nuestros invitados también de esta noche. Hablamos con Sol Montiel, que es de Saraquí, gerente de comunicación, ¿verdad, Sol? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá para charlar un poquito de cómo están trabajando ahí y en general también un poco abordar el tema Paraguay. Y nuestro amigo Marcos Caballero también que nos... ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Sí, ¿verdad? Es un gusto saludarte y saludo a la audiencia y a Sol también. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. La verdad que siempre creo yo que más allá de la fundación que hace un trabajo y demás, creo que de repente también nos exige a nosotros como medios hablar del tema de discapacidad con mayor énfasis, no solamente en el tema de la ayuda, lo que puede ser solidario y juntarse y qué sé yo, sino hablar un poco del tema. ¿Cómo está desde la mirada de estar aquí el país en cuanto a leyes, por ejemplo, a normas, cuando tenemos que mirar el tema de discapacidad? Bueno, sin duda está mejor. Hay cosas que hay que seguir puliendo, hay cosas que se tienen que empezar a respetar. Se hicieron muchas leyes en cuanto a accesibilidad, en cuanto a inclusión. Algo que trabaja muy fuertemente la Fundación Saraquí es en inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad. Y realmente hay, si bien tenemos un camino que recorrer, hay muchísimas empresas que ahora mismo ya están incluyendo, se están animando y bueno, le está dando resultados, están perdiendo ese miedo. El típico cuando uno se anima, el resto como que mira y después también se anima. Entonces, porque está la ley de incentivos, todo también. Entonces, si bien siempre tenemos mucho que mejorar, de acá, mirando hace unos años atrás, avanzamos muchísimo. Hay muchísimas personas con discapacidad incluidas laboralmente. Entonces, eso es algo que realmente nos enorgullece y nos pone muy felices a nosotros. O sea, ¿se mejoró, podemos decir? Se mejoró, definitivamente se mejoró. Las empresas, bueno, así que también como las entidades públicas están contratando personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad contratadas. Hay muchísimos casos de éxito también, ya que las personas están ahí hace varios años incluso. O sea, que están haciendo un buen trabajo y las empresas están también haciendo el acompañamiento e incluso están haciendo adecuaciones físicas. Nosotros en la Fundación Saraquí tenemos consultorías para eso, que se llama una abogada que sabe del tema, una arquitecta que sabe del tema y bueno, les dice cómo tienen que mejorar, como para que, bueno, como vemos en pantalla, una persona con discapacidad física, por ejemplo, pueda acceder, que no alcanza la mesa o que no hay una rampa. Lo básico para poder llegar bien. Lo básico para poder llegar bien, ¿verdad? Y las empresas se están remetiendo en eso. Y la tecnología también es un golazo en ese sentido, ¿verdad? Como hoy estaban hablando con Liz, veo de su tesis. Ella no es todo llenar de braille, es poder hacer algo tan simple como un QR. Un QR hace que un documento sea accesible. Un QR hace que un montón de páginas impresas que una persona con discapacidad visual no puede leer, o que una persona incluso con discapacidad intelectual que no tiene lectoescritura no pueda comprender, con un QR tan simple como un QR con un video, algo ya se vuelve accesible. Entonces la accesibilidad no tiene que ser difícil y a poco creo que las personas van entendiendo eso. Ya vamos a hablar desde el punto de vista del Estado, cuánta gente recurre, si hay estadísticas, vamos a tener números en el censo ahora seguramente, pero queríamos compartir con ustedes también estos datos, estos números que tienen que ver con, ahí está, el resultado de la capacitación. ¿Puedes explicarnos, por favor, esto un poquitito? A ver, tenemos acá los datos, resultados de la capacitación, cursos de formación y capacitación laboral 53. ¿Puedes explicarnos un poco de esto, por favor? Bueno, este es un trabajo que incluso ahora estamos teniendo un curso justamente con la Senadis. Bueno, hay varios cursos que capacitan personas con discapacidad. Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la educación no es muchas veces accesible, muchas veces por el tema de la lectoescritura o personas con discapacidad auditiva, es decir, personas sordas, no tienen intérprete en los colegios. Entonces hay un tema educativo que la gente de repente las personas con discapacidad no pueden terminar el colegio, no pueden ir a la universidad. Claro que hay casos que sí, pero bueno, entonces lo que hacemos nosotros es capacitar y certificar a estas personas con discapacidad en temas que les pueda servir tanto para emprender como para trabajar, porque ya estos son los cursos que ahí se mencionan. Sí, sí.
Y curso de formación y capacitación laboral, lo que estaba diciendo recién, Sí. es para formarles laboralmente a las personas. Tanto, por ejemplo, ahora estamos actualmente con un curso de atención al cliente, que esto está certificado por la SINAFOCAL, entonces ellos tienen una certificación después para poner en su currículum y obviamente la experiencia si después quieren ir a trabajar en atención al cliente o operador básico de computadoras o asistente de supermercado, y hay mucha gente que está trabajando ahora, por ejemplo, en Casa Rica tiene algo así como 15 personas con discapacidad incluidas y ahora están incluyendo más, ¿verdad? ¿Y en qué área trabajan? ¿Distintas áreas? Distintas áreas. Ahora están contratando para la parte de informática, para la parte de atención al cliente, tienen mucho en la parte de reposición, tienen en la parte de panadería. Entonces, bueno, esos son ese primer ítem que decía, los cursos. Son cursos que se hacen, que tienen intérprete de lengua de señas, que están hechos de una manera accesible, fácil para las personas con discapacidad intelectual. Y está disponible para cualquier persona que ahora pueda comunicarse con nosotros, por ejemplo, y preguntar. Para cualquier persona. ¿Soy una persona en silla de ruedas o soy una persona...? Cualquier persona puede comunicarse y son los cursos totalmente gratuitos. ¿Y se hacen en...? Se hacen de dos maneras. Ajá. Nosotros en la pandemia no estábamos pudiendo dar cursos, evidentemente, en la peor parte del COVID no podíamos hacer presencial. Entonces, bueno, ahora nosotros, para la gente que no puede llegar porque tiene una discapacidad física, porque está muy lejos, porque no tiene los medios, nosotros le entregamos unas tablets, entonces ellos pueden acceder al material virtual. ¿A cuánta gente ayudan aproximadamente? Y bueno, los cursos son de a 50 personas más o menos a veces, hay como 3 cursos en paralelo, ya tenemos como 1000 personas incluidas, realmente constantemente hay grupos de personas capacitándose, grupos de personas que están buscando empleo, grupos de personas emprendedoras también, porque eso es algo que ahora estuvimos trabajando muy fuertemente, que es el emprendedurismo, que vos puedas trabajar desde tu casa. ¿Cómo encarar estos temas? Si hay que encarar como un fenómeno de la persona para intentar comunicar también correctamente cuando hablamos de personas con discapacidad. En un ratito, porque queríamos ya compartir con ustedes también, Marco, un video que, bueno, ponemos en pantalla ahora para arrancar un poco la charla, también la mirada con relación a lo que es Senadis también, leyes, fomento y demás. Pero compartimos el video primero. Senadis, 10 años construyendo inclusión. En el año 2012 y por mandato de la Ley 4720, se crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Senadis, que pasaría a ser el ente rector de las políticas sobre discapacidad en nuestro país. El impacto que tuvo esta decisión se vio reflejado tanto en las políticas públicas como en la legislación nacional. En estos 10 años, desde la Senadis se promovieron leyes como la de accesibilidad al medio físico, la de incentivo fiscal para empleadores, la del 5% de personas con discapacidad en el sector público, la oficialización de la lengua de señas, la de pasaje gratuito, entre muchas otras. También se ha logrado transversalizar la temática de los derechos de las personas con discapacidad, pues hoy existen cada vez más entidades, instituciones, municipalidades y gobernaciones que incluyen en sus acciones y planes de gobierno los aspectos relacionados a los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto al eje de atención directa, la Senadis brinda atención en rehabilitación a miles de usuarios diariamente, tanto en la sede central como en las 7 filiales con que cuenta. También entrega periódicamente ayudas técnicas como sillas de ruedas, sillas de relajación, andadores, prótesis, audífonos y otros elementos a personas con discapacidad. Los beneficiarios son en su mayoría de poblaciones en situación de vulnerabilidad de diferentes puntos del país, quienes mediante estas herramientas pueden acceder a una mejor calidad de vida. La sensibilización y concienciación también han sido parte de la tarea a lo largo de esta primera década, pues se realizaron capacitaciones, talleres, jornadas de concienciación y orientación en instituciones educativas, empresas, entidades públicas y universidades, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Esta tarea también es posible gracias al trabajo mancomunado con otras instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado y agencias de cooperación como la JICA, AECID, COOPI, COICA, USAID, entre varias otras que también han apostado por la inclusión. El desafío es permanente y el compromiso de la Senadis también lo es.
Por eso en esta primera década de existencia celebramos los logros, pero apuntando a redoblar esfuerzos por seguir generando espacios de inclusión efectiva, cambiar paradigmas y por supuesto seguir trabajando porque todos juntos superamos barreras para construir inclusión. Lo interesante es el enfoque más allá de lo que a veces limitamos a lo que es la entrega de silla de ruedas y más esto, otro, ¿verdad? De hablar un poco de los derechos y la de los ciudadanos como sujetos de derechos. Bueno, en consonancia con lo que mencionaba Sol, acá es una cuestión paradigmática. Es cierto, el Estado tiene su responsabilidad y tiene que asumirla. No es que no haya políticas públicas, y bueno, estoy en función ahora de parte de la SENADIS, no es que no haya políticas públicas, es que hay, pero sí, son insuficientes, eso hay que reconocer. Pero más allá de eso, como decía Sol, acá es una cuestión de cambiar paradigmas, de mover un poco nuestro chip, porque nosotros pensamos en discapacidad, hasta ahora nos pasa, pensamos en discapacidad y es, va una persona a un centro asistencial y es, no, está en silla de ruedas, que vaya a la SENADIS. Hay un chip que tenemos que cambiar, el paradigma tiene que cambiar ahí. ¿Por qué? Porque la atención tiene que ser accesible y para todos. Esa persona que va primero no tiene 8 pulmones, tiene la misma estructura física y biológica que cualquier otro ser humano. Entonces, tiene que ser accesible la atención en cualquier espacio. Pongo un ejemplo en salud, puede ser en cualquier ámbito. Entonces, hay más allá de, porque vamos a hablar también, por supuesto, de lo que tiene que ver con presupuesto y con inversiones, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo más importante tiene que ver con la actitud. Tenemos que cambiar ese paradigma. ¿Hay una idea a qué población nos referimos cuando hablamos de personas con discapacidad o es muy difícil limitar eso? Numéricamente, sí, hablamos más o menos de un 11.6% de la población, entre 800.000 a 1 millón de personas. Este censo próximo va a arrojar un poco más de luz sobre eso, tal vez sean más, pero los números referenciales hoy son eso, entre 800.000 y 1 millón de personas con discapacidad. Queríamos compartir algunas placas con ustedes también. ¿Cuántas personas acuden a SENADIS? Está bien, esto unas 5.000 personas a la semana. A la semana en promedio. Hay que entender que la SENADIS tiene dos ejes de trabajo puntual. Por un lado, la generación de políticas públicas. Veíamos el tema de las leyes y una serie de programas también en el material. Y por otro lado, la atención directa. Y en ese sentido hay que decir que la SENADIS en Fernando de la Mora cuenta con el centro de rehabilitación más grande que existe en el país, ¿verdad? A veces no se visibiliza un poco. Ahí están las sedes justamente, sede central, Fernando de la Mora. Y son 7 filiales en Pilar, Cac. Pero hay algo, Marco, con esas sedes, están completas, hay profesionales. Hay profesionales y sobre todo para los servicios de rehabilitación. Para las gestiones de políticas públicas hay un poco todavía una necesidad que la población cubrir. Es muy grande y yo no sé cómo está el nivel de presupuesto. Ahí, bueno, llegamos al tema del presupuesto y es que tenemos un problema y voy a decantar un poco y a graficar. Cuando era INPRO, que era un instituto dependiente del Ministerio de Educación, tenía un presupuesto de 65.000 millones de guaraníes. Cuando eso solamente tenía el área de rehabilitación y servicios. Hoy, que es una secretaría que además de rehabilitación, servicios, además del crecimiento vegetativo que tuvo todo eso, tiene que ser el ente rector de las políticas de discapacidad, porque esa es la función esencial de la SENADIS, tiene un presupuesto de 51.000 millones. Es decir, casi 14.000 millones de quita se fue dando a lo largo de estos 10 años. No se habla un poco de eso, pero que es clave también, ¿verdad? Teníamos un informe sobre los servicios, pero antes habíamos puesto el tema de la ley, porque hay una ley que obliga, se tiene que decir, a contratar a personas con discapacidad. No, para el sector privado no. Esa es la ley de incentivo fiscal, que hay algunas exenciones. Pero en las oficinas públicas tiene que haber... Sí, 5%, ahí sí. Esa es la 3585. ¿Y se cumple esa ley? ¿Se cumple esa norma? No. Estamos lejos todavía. 5% del total de sus funcionarios. ¿Y por qué no se cumple? No se cumple. Según los datos de función pública, para cumplir eso serían más o menos unas 13.000 personas con discapacidad las que deberían estar. Estamos hablando ahora de más o menos poco más de 3.000 personas con discapacidad. Estamos lejísimos. Estamos lejos. ¿Ustedes manejaban ese dato, Sol? No, los datos oficiales de la función pública, yo al menos no. Pero sí sabemos que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué hay que hacer para que se cumpla? Y es lo que te hablaba. Cambiar el chip. Cambiar el chip. Porque, eso es muy difícil. Porque no es fácil. Las barreras más que nada son actitudinales.
antes que, bueno, también están las físicas, ¿verdad? Pero las actitudinales son porque hasta ahora pasan en el sector privado, pasan en el sector público, eso no se puede negar. Hasta ahora se tiene esa visión de caridad y solidaridad, que está muy bien, ¿verdad? Que la caridad está muy bien, la solidaridad está muy bien, pero hablamos de derechos. Claro, derechos. Porque hay una ley vigente, nos pasa con el tema del pasaje, hay una ley vigente, no se está cumpliendo, tenemos muchísimas denuncias. Eterno reclamo en la radio. Sí, y esa es una cuestión actitudinal, ¿verdad? Yo tengo que entender que esa es una ley se llama ley compensatoria. Hay una serie de medidas que no son las adecuadas para las personas con discapacidad, entonces se llaman estas leyes compensatorias. Entonces no se cumple y bueno, tenemos un problema grave ahí que hay que superar. ¿Nadie puede mandarle una atenta nota a la ministra de Función Pública diciendo no se está cumpliendo esta norma? O al presidente del Senado. ¿En el Senado cumplen o no cumplen? No tengo los números del Senado. Sé que en los últimos meses, en los últimos años, se incorporó una interesante cantidad. Tendría que haber 13.000 personas con discapacidad trabajando. Estimativamente. Y son como 5.000. No, cerca de 3.000. Cerca de 3.000, no. Estamos esos datos son contrastables Sí, no, pero de un disparador, sí. Puede ser más o menos, pero no se cumple la norma, no se cumple. No se está cumpliendo. Y las instituciones públicas que no cumplan la norma ya es demasiado. Sí. Nosotros por ahí... se está trabajando, hay llamados a concurso, mucho más de lo que era antes, pero sí... pero es un camino. Es un camino, pero estamos todavía así, esa es la brecha. ¿Y en el sector privado hay incentivos? Hay ley de incentivo fiscal, pero está mejorando bastante. Eso no significa que estamos como deberíamos estar o estamos como están en otros países. Pero es cierto, ese cambio de chip realmente falta y darnos cuenta que nosotros ponemos la barrera y que hay como una mentalidad que la gente tiene hacia las personas con discapacidad y muchas veces a mí me toca ver que cuando conocen a una persona con discapacidad se quedan asombradas de lo capo o capa que es y vos decís, o sea, no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es el cambio de chip y de repente conocer un poco más, porque de que se está mejorando, eso no hay duda, estamos en otro planeta de lo que estábamos hace unos años. Nosotros trabajamos muchísimo con el sector privado, con las empresas. Pero al empresario, más allá de ser un buen tipo, digamos, una buena persona, quien contrata, hay un tema, un incentivo fiscal. Hay un incentivo fiscal. Para que se contraten personas con discapacidad. Estos son transitorias, ¿verdad? Hasta que tengamos una cultura a lo mejor más acorde, ¿verdad? Lo que es la inclusión. Sí. Pero, bueno, eso no quita que la gente realmente tiene mucho miedo a incluir. Realmente la gente tiene mucho miedo y muchas veces, la mayoría de las veces, una vez que incluye, cuando se meten mucho, bueno, me imagino que con ustedes también, cuando ustedes les cuentan un poco más, nosotros aquí nos pasa que les contamos un poco más, les contamos casos de éxito y les contamos todos los beneficios, ¿verdad? Porque una persona con discapacidad es una persona muchas veces mucho más estable que otra persona. Nosotros vemos los jóvenes de hoy en día cambian de trabajo, ¿verdad? La persona con discapacidad suele ser muy fiel. Se queda, aprende y se queda mucho tiempo. Una persona que vas a entrenar, va a aprender y no se te va a ir después por otro trabajo. Lo que pasa es que hay que entender que la discapacidad es una condición y que además de esa diferencia que puede existir o no en una persona, no hay otra diferencia. Así, silla de ruedas para mí, tipo, y tú canguende saltada, y como me decía un señor el otro día, así, no vayas a esperar diferencias, porque más allá de la condición que, como decía, puede existir o no, no va a haber diferencias. Así, la situación es exactamente la misma. Entonces, el cambio de chip que mencionaba Sol también lo que tiene que hacer es hacer virar de la visión mendicante que hoy tenemos, porque hay Xinjiang. Hay Xinjiang. Entonces, no es Xinjiang, es que esa persona es sujeto de derecho. Entonces, lo que yo, como Estado o como sociedad civil también, lo que yo tengo que aportar es mi grano de arena o mi trabajo para generar las condiciones para que esa persona pueda acceder a sus derechos y no después... aplaudirle a lo político, por ejemplo, porque no es un favor, exacto, no es un favor, es un derecho, esa persona es sujeto de derecho. Les quiero pedir, tenemos una breve pausa, pero una cosita nomás antes, porque está nuestra línea ahí, el 0985-625-000. En el caso de Saraquí, una persona con discapacidad que no haya tenido formación profesional y necesite, no sé, un curso para manejar alguna aplicación, ¿va a encontrar eso en Saraquí?
¿O vas qué a tipo de cursos se encontrar- encuentran? Realmente tenemos Dame algunos muchísimos ejemplos, Sol, de cursos. qué, por ejemplo, se enseña. Tenemos cursos de una profesión que se busca muchísimo ahora, que es de Community Manager. Sí. Tenemos cursos de atención al cliente. Tenemos cursos de asistente de supermercado, que es para trabajar. En el caso que nos contaste exitoso. Sí, exacto. Tenemos cursos también de operador básico de computadora, que te cuenta todo lo que tenés que saber para manejar una computadora que muchas ¿Panadería? veces no se sabe. Tenemos un curso de panadería que acaba de finalizar y va a empezar de nuevo enseguida, uno que hicimos con Conti, y de allá están saliendo varias personas muy, muy capaz. Realmente tenemos cursos de todo lo que te pueda servir, incluso de costura, todo lo que te pueda servir para emprender o para trabajar en un lugar, y obviamente siempre recibimos... Y obviamente cuando- adaptado con todo lo que significa de acuerdo a... Además, talleres también tenemos, talleres Bueno. sobre varios temas. Ahí está, que la gente mande sus dudas, sus consultas, también con respecto a Senadis, porque hay, por supuesto, reclamos y un montón de cosas que queremos leer. Pero hacemos una breve pausa y ya volvemos para hablar más de este interesantísimo tema aquí en Puntos de Vista. No anda. Anda tu rampa. Anda tu rampa. No anda. ¿Eh? ¿Qué pasó? Está viniendo Ah. que te teléfono. No. ¿Eh? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No te escucho? ¿Es que viene detrás tuyo? ¿Dónde andamos? Nuestra puerta no anda todavía. ¿No anda la puerta? No está todavía configurada. Ah, ok. Por eso no. Ah, bueno. El de Bueno, muy bien, antes de continuar con nuestro tema, acá ya hay mucha gente que pregunta cómo contactar con Saraki, dónde hacerlo. ¿Qué puedes contar, Sol, con respecto a eso? ¿Cómo llegar hasta Saraki? Bueno, Saraki está súper fácil, está en Asunción, detrás mismo de identificaciones, así que es facilito llegar, tiene ahí su logo enorme. Y puede llamar a la línea baja, que es 021-202-155, pero te voy a dar un número también, porque las personas sordas, nosotros tenemos intérpretes. Si ellos nos mandan un video, nosotros podemos, o escribirnos también, nosotros le podemos responder con intérprete de lengua de señas. Si nos escriben al Justamente una persona 0983... sorda es la que... Sí, 0983 40 91 79, pueden escribirnos y nosotros le redirigimos al área que esté buscando, si está buscando capacitación, inclusión y demás. ¿Podemos reiterar ese número? Sí. por favor? Más despacio que eso. Así van anotando también ahí para Sí, poner. pueden escribirnos al 0983 40 91 79 Ese es para general. Nosotros le redirigimos. Ah, ok. Bueno. Y yo estaba escuchando ahí fuera de cámaras mientras estaba este tema de los cursos, Sol, ¿cómo se hace para acceder a ellos específicamente? Bueno, nosotros, una vez que la persona llega, nosotros tomamos sus datos y normalmente vienen interesados en que nosotros desde la fundación le ayudemos a conseguir trabajo. Ese es como nuestro pan de cada día. Y bueno, lo primero, obviamente nosotros tomamos, le pedimos su currículum, le enseñamos a hacer su currículum si no saben, pero también le capacitamos y le decimos en qué vos estás interesado en trabajar. Quiero trabajar en atención al cliente. Ok, acá empieza un curso en tal fecha, déjame, te anotamos, te escribimos, te hacemos el seguimiento. Si no puedes venir hasta la fundación, nosotros te damos las herramientas para que vos puedas hacer desde la comodidad de tu casa. Sí. Porque sabemos que muchas veces es un tema la movilidad. Movilizarse. Entonces, Y ahí tenemos, Sol, perdón, tenemos los cursos desarrollados el año pasado. Muchos de ellos se repiten, continúan. se repiten porque, bueno, no queremos hacer, o sea, a veces llegan gente después de que ya terminó o a la mitad de que terminó, además de que no queremos tener demasiada gente en los cursos para que podamos darle una mejor atención a cada uno, ¿verdad? ¿Se sabe el nivel de formación en general en Paraguay de las personas con discapacidad? No sé si vos tenés números más exactos, pero no suelen terminar el colegio. Números exactos no, pero la inserción es baja. Porque hay que empezar- Hoy tenemos una ley de educación inclusiva y más, más adecuada a la realidad, por así decirlo, o se adecuaron los tiempos a la ley también, y tenemos personas que fueron cambiando también su chip dentro del sistema de educación y entendieron que hay ajustes razonables que hacer, algunas medidas que tomar para facilitar el proceso de formación de las personas con discapacidad.
pero sí el porcentaje sigue siendo Ahora, bastante bajo. uno ve más, en la escuela uno ve ya más rampa. Exactamente. Creo que hay, es un proceso ahora, no, debería ya estar todo. No solamente la accesibilidad física, sino también Claro. los ajustes razonables. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, una persona ciega, va a la escuela y no va a seguir el ritmo de los compañeros porque él necesita de ajustes razonables, es decir, ya sea una maquinita o un equipo de braille. Entonces tiene que haber también gente que entienda eso y que sepa sobre eso, que esté capacitada. Entonces el sector de la educación fue entendiendo eso con el transcurso del tiempo y hoy las condiciones son mucho más apropiadas que, por ejemplo, 10 años atrás, ¿verdad? Una escuela no se puede negar a inscribir a un chico, ¿verdad? No. Las escuelas están, al menos del sector público, están obligadas. Que en Tienen tu caso, pedir el apoyo que corresponda, ¿verdad? Exactamente, tienen esa prerrogativa de trabajar con el MEC directamente, con la supervisión de zona, y hacer los ajustes que se necesiten para poder trabajar en caso de que hubiera personas o niños con discapacidad. Yo sé muy bien porque también mi esposa trabaja en el sector de educación y bueno, tienen esa directiva que baja desde arriba. De hecho, ellos en la escuela en la que está, hay 2 o 3 niños con discapacidad. Y es un paradigma que cambió, ¿verdad? Porque antes era como la escuela especial, entre comillas. Hasta hoy totalmente día, apartada. Sí, hoy nada que ver Totalmente eso. Eso va a ser justamente, aprovechando eso que mencionas, el cambio de paradigma es interesante ahí, porque antes hablábamos de integración. ¿Qué es lo que es integración? Bueno, estaba en la escuela, pero aparte. La salita especial. La salita especial. Esa palabra que a mí me hace ruido es ese Especial. niño haga especial. 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 Y no, o sea, vos estás discriminando y estás generando daño. Entonces, cambió el paradigma y ahora es la inclusión. Están en la misma aula y siguiendo el mismo programa. ¿Y cómo se hace? Con los ajustes razonables para que ese niño Y también... la tecnología nos dio un espaldarazo, digamos, como Exacto. sociedad, ¿verdad? Por eso no hay excusas ahora, ¿verdad? Con todo eso no hay excusas. Claro, antes con buenas intenciones, había colegios privados incluso que se ponían como ejemplo, pero eran salitas especiales. Sí. Y hoy en día Salitas se busca totalmente otro modelo. aparte. Y eso es integración, que finalmente nos sirve, ¿verdad? Porque Están aparte, tienen están otro aparte, recreo, tienen... se les tiene ahí como, ¿entendés? Sí. Enfermito, especialito. Y no, esa es la visión de hoy de cómo enfrentar esta situación de inclusión, es decir, tomar las medidas que haya que tomar, poner las rampas, lo que mencionaba también desde el punto de vista de la accesibilidad al medio físico y después los ajustes razonables. En este caso, para educación, en otros ámbitos tiene que ser también el tema de salud. Tendríamos que empezar a trabajar con intérpretes, por ejemplo, en cada puesto de salud, o por lo menos en las cabeceras departamentales, para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener también acceso pleno al sistema de salud, por Ese ejemplo. tema del código QR, ¿verdad? Que vos pones ahí. Es que eso también es el tema. Las barreras, claro, hay que poner intérprete, hay que tener la maquinita para el braille, pero la actitud es la primera barrera. La primera barrera. Si vos no podés, no sabés hablar lengua de señas, no se enseña en el colegio, se debería sí, se enseña no, pero tratás de escribir, ¿entendés? No ves, ya no voy a poder, no te entiendo, ándate allá, no te entiendo. A propósito de la tecnología, una videollamada con el intérprete que de repente es la actitud, claro. Y los niños son campeones en eso, ¿verdad? Uno ve en la escuela donde hay personas con discapacidad, ya los niños integran sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, da para muchísimo más el tema, ¿verdad? Y se nos fue la hora, pero muchas gracias por venir y queremos seguir charlando, ¿verdad? Creo que hay un par de temas que han instalado de presupuesto, de posibilidades laborales también, que bueno, la gente está escribiendo muchísimo, así que vamos a seguir hablando de esto. Muchas gracias por venir, en serio. Muchas gracias. Gracias por la ustedes. invitación. Bueno, gracias.